Bienvenidos hermanos, hoy en Vox Veritatis abrimos el corazón a una realidad que a muchos prefieren ignorar, pero que sigue latiendo con fuerza en el mundo, la iglesia en persecución, una iglesia que no es solo historia, sino presente vivo, una iglesia que sufre, resiste y ama. Nos acompaña nuevamente desde México Mili Landa. Ella es una artista sacra y creadora de contenido conocida en redes como Un Corazón Loco por María. Por segunda vez se sienta con nosotros para llevarnos a mirar más allá de lo superficial y adentrarnos en una verdad que interpela la fe. Recordamos hoy el testimonio luminoso de Santo Domingo Sabio, aquel joven que entendió que la santidad no es cosa de unos pocos, sino una respuesta valiente al amor de Dios, incluso en medio de las dificultades. Él nos enseñó que antes morir que pecar, una frase que resuena con fuerza cuando hablamos de persecución y fidelidad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda en el numeral 675 que la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos, una persecución que acompañará su peregrinación en la tierra. No es un mensaje de miedo, sino de preparación y esperanza. Y en medio de todo, resuena la voz de Cristo en el Evangelio. Si el mundo los odia, sepan que antes me han odiado a mí. Juan 15:18. Palabras que no buscan desanimar, sino fortalecer el corazón del discípulo. Hoy te invitamos a no quedarte solo escuchando, sino a dejar que este tema toque tu vida, cuestione tu fe y encienda tu amor por la iglesia, porque entender la persecución no es solo mirar el dolor, es descubrir la fidelidad de Dios en medio de ella. Y vamos a iniciar como se debe, vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Treguan el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quedamos con Mili Landa. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, para abrir con este tema tan fuerte, vamos a hacernos una simple pregunta. ¿Nosotros seguiríamos a Cristo siendo perseguidos? Millones de personas no pueden decir el nombre de Cristo en voz alta sin arriesgar su vida. Esa es una realidad que seguimos presentando en pleno 2026. Y realmente, aunque quizás muchos de nosotros sí hemos escuchado sobre el tema, hay muchos otros que no saben que esto está ocurriendo alrededor del mundo. No sabemos que hay muchas personas hay muchísimas personas alrededor del mundo que son obligados a callar, son obligados a no mencionar a Jesús. Entonces, si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿seguiríamos a Cristo todavía? Esa es una pregunta con la que me gustaría iniciar este tema y que nos hagamos en todo el momento. O sea, realmente tenemos ese amor tan grande a Jesús como para seguirle a pesar de que nos puedan estar persiguiendo, que nos puedan eh, insultar o incluso estar en peligro de muerte. Bueno, vamos a comenzar también con algo que creo que es preocupante, o sea, una cifra que creo que preocupa pues a las personas, el saber que son más de 388 millones de cristianos que sufren discriminación y persecución. O sea, es 1 de cada 7 cristianos que viven bajo persecución en el mundo. O sea, es una cifra que es
pues grande, o sea, 388 millones de personas no es cualquier número. Esto es algo que ocurre en muchas zonas, especialmente en Asia, donde ahí se concentra la mayor cantidad de cristianos perseguidos, que es en Corea del Norte, India y Pakistán, son los primeros en la lista, centrándonos en Asia. En África también hay zonas donde hay mucha persecución de cristianos, que son como Nigeria, Somalia y Eritrea, donde ahí se vive más que nada violencia física constante. Y en Medio Oriente, que pues es la cuna de nuestra fe, en lugares como Yemen e Irán, la iglesia también es bastante perseguida. Y pues no podemos dejar de lado América Latina, que también hay países como Nicaragua o Cuba, donde también hay una persecución que se disfraza como política. Eh, ¿Por qué sigue ocurriendo esta persecución en pleno siglo II, digo, en pleno 2026? Porque podemos decir, ay, ¿cómo? O sea, porque igual muchos no sabemos de esto y podemos decir, pues no, o sea, cada vez se supone que debemos estar más avanzados. ¿Cómo es posible que pueda seguir habiendo una persecución a los cristianos en este año, no? Pero pues sí la hay. Y no solo es no solo hay una respuesta a esto. O sea, puede ser tanto por ideología, donde hay regímenes totalitarios que exigen una lealtad absoluta, pues a sus creencias o a sus leyes. Y otra vez por extremismo, otras veces por extremismo religioso, donde no se tolera la diversidad. O sea, en muchos casos el cristianismo es visto como una traición a sus culturas o creencias. Y pues aquí va la pregunta, ¿no? O sea, ¿quiénes son los perseguidores? Porque pues podemos decir, o sea, ¿quiénes son los que están persiguiendo a los cristianos alrededor del mundo? Entonces, pues no solamente son los gobiernos, que pues son realmente pues grupos extremistas también, y el crimen organizado, no solamente son esos grupos los que persiguen a los cristianos, también es la familia. O sea, realmente hay muchos casos en los que a veces decimos, ¿cómo es posible que la familia sea pues los mismos que fomenten esta persecución? Pero sí es, o sea, esta es una realidad que ocurre, donde la familia, la comunidad, son los primeritos que rechazan o entregan a los creyentes tras sus conversiones. Y no nos tenemos que ir tan lejos como a Corea del Norte o Asia o así. Simplemente nos podemos dar cuenta de que esto ocurre en nuestros mismos países, donde simplemente, si nos damos cuenta, a veces los cristianos bueno, las personas que se convierten al cristianismo son perseguidos por sus propias familias, en este caso como los testigos de Jehová, que cuando a veces un testigo se convierte al cristianismo, pues básicamente um, lo expulsan, o sea, de sus comunidades, lo tachan o sea, de mil cosas. Ya ni siquiera le hablan, o sea, es algo que ocurre en nuestros propios países. No tenemos que irnos tan lejos. Esto es algo que, pues creo que es lo más doloroso, ver que tu círculo social, que tu familia, que las personas que te aman, pues te expulsen, te tengan, pues aparte, o sea, eso es algo que creo que duele incluso más que el mismo gobierno u otros grupos. Entonces, bueno, esto es algo que ocurre, como les digo, no solamente en otras naciones, ocurre también en nuestras naciones. Em, en algunos casos en mayor gravedad que en otros. Y bueno, aquí va, aparte de, pues, de la expulsión o hacer o sea, ya no hablarle a las personas, ¿qué más les hacen a los cristianos perseguidos? Porque pues igual es algo que nos podemos preguntar, o sea, ¿de qué manera se puede ver esta persecución? Pues la persecución se cataloga en dos formas, ¿no? Como en la violencia directa, que son los asesinatos, secuestros, la quema de templos, o sea, es como la persecución que sangra, que es la forma en la que pues ataca a los cristianos. Y también pues la presión silenciosa, o sea, como la que les dije ahorita, que es una forma en la que se discrimina a las personas, donde a veces no se les da
trabajo por la fe en el ámbito familiar, pues se puede incluso en algunos casos se les quita la custodia de los hijos y en el ámbito educativo, pues los niños pues son acosados en muchas ocasiones por tener una creencia cristiana. Entonces, pues ahí se puede decir que es como una muerte civil antes que una muerte física. Esas son dos formas en las que se presenta la persecución cristiana. Y bueno, esto también es algo que a veces pues nosotros podemos ver, igual en nuestros países en algunas formas o en otras, también pues el estar pues igual haciendo bullying a la gente o así, porque pues sí, o sea, creo que a veces a nosotros en algunas ocasiones nos ha pasado de que pues decimos, em, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, ¿no? Pero a veces no nos da pena o nos da, em, no sé, quizás vergüenza enseñar nuestra fe, precisamente porque a veces la gente se burla o te critica o dice cosas. Em, claro que es una forma de persecución pues muy mínima, pero claro que sí afecta, o sea, en el ámbito social, como les decía, porque pues sí, o sea, a veces nos puede dar temor o no temor, bueno, aquí de cierta manera yo creo que no es como ese temor a que nos puedan asesinar o algo así, pero pues a veces por simplemente decir, no perder tal vez popularidad, tal vez a veces no queremos compartir que nosotros somos creyentes. Entonces, bueno, aquí es donde nos preguntamos, o sea, realmente cuánto amamos a Cristo como para nosotros estarnos, o tal vez negándolo simplemente por vergüenza o por decir, pues no sé, porque también es otra cosa que ocurre mucho, ¿no? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y cosas así, o sea, cosas que a veces nos decimos y ni siquiera nos informamos realmente de cosas, simplemente decimos porque es la moda o la tendencia a decir ese tipo de cosas. Y bueno, eh, regresando a cómo, bueno, a los cristianos perseguidos más que nada en otras naciones, en otras regiones, pues algo que a veces nos podemos preguntar es pues si están pasando por todo eso, si son agredidos, si sufren violencia, si cierran templos, o sea, ¿cómo viven la fe estas personas en otros países, en estas naciones como Corea del Norte, Nigeria, Yemen, en el Medio Oriente? O sea, ¿cómo están viviendo la fe estas personas? Yo creo que es algo que a nosotros nos debería de causar, yo creo que hasta incluso algo de ruido, o sea, el ver que nosotros tenemos una comodidad muy grande y ellos pues realmente tienen una forma de vivir la fe en iglesias clandestinas, o sea, a veces se reúnen en sótanos, bosques, o sea, cantan a susurros, no tienen la oportunidad incluso a veces de poder escuchar las campanas que nosotros escuchamos cada domingo que vamos a misa, o no solo los domingos, incluso entre semana. O sea, ellos por lo general tienen que vivir su fe a escondidas. Y ahí va la cuestión, o sea, em, yo creo que ellos no la viven como por apariencia, como también nosotros podemos caer en la otra parte, que decimos, ay, pues voy a ir a misa porque ¿qué van a decir si no voy? O me voy a confesar porque ¿qué van a decir si no me confieso? O no sé, tenemos a veces, yo creo que podemos estar en un polo donde nos da temor a aceptar a Jesús públicamente y otro polo en el que vivimos solamente por apariencia. Pero bueno, estas personas, estos cristianos perseguidos, pues ellos aparte de tener iglesias clandestinas, de reunirse en silencio, ellos también tienen como una iglesia digital, se puede decir, que pues son como apps encriptadas, o sea, teniendo apps de la Biblia, que pues nosotros podemos descargar aquí fácilmente en App Store, en Play Store. eh, Ellos pues tienen que buscar maneras de poder tener la Biblia pues en sus teléfonos, pero esto es algo que también pues causa, em, o sea, es un motivo de peligro para ellos, porque, o sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en Corea del Norte,
existen grupos específicos que revisan el contenido que hay en tu teléfono. O sea, hay redadas en las que de repente, pues en ciertos lugares revisan los teléfonos y checan ahí como que qué tienes, ¿no? Y si encuentran contenido religioso, pues corres el riesgo de ser enviado a campos de trabajo forzado. En ciertas regiones de China también pasa esto, en el que revisan los teléfonos y si encuentran contenido extremista religioso, te pueden bajar puntos, o sea, lo que se traduce a que no puedas comprar boletos de tren o no puedas pedir préstamos. Y en Irán y Afganistán existe una policía religiosa que monitorea pues, las aplicaciones que nosotros usamos frecuentemente, como WhatsApp, Telegram, algunas otras aplicaciones. Y pues ahí te puede, o sea, la idea de ellos es como que encontrar más personas que se hayan convertido al cristianismo. Y en Afganistán, si te encuentran si tienes alguna aplicación religiosa, la Biblia o alguna cosa que tenga que ver con Cristo, lo consideran apostasía y pues eso es castigado con muerte. O sea, estas son cosas que nosotros tenemos como muy normal en nuestras aplicaciones de teléfono. Puede ser que hasta nuestro fondo de pantalla es una imagen con Jesús. Allá eso no lo pueden hacer. Allá hay lugares, o sea, donde no puedes tener nada que tenga que ver con Jesús, nada, o sea, de Biblias. En Corea del Norte, si te encuentran una Biblia, pues es pena casi de muerte, o sea, te encarcelan, o sea, hay muchas situaciones que ocurren que nosotros podemos tener aquí en nuestra Biblia empolvada, en nuestro rincón, en nuestro altarcito que nunca abrimos, que ahí está, pero nosotros aquí la tenemos. Allá, las personas, por lo general, si quieren leer la Biblia, tienen que descargar aplicaciones en las cuales les puede costar la vida o la libertad. O sea, es como darnos cuenta de que nosotros vivimos en una comunidad religiosa muy grande y allá, pues es muy difícil, o sea, muy difícil encontrar el mensaje de Jesús, escuchar el Evangelio. Y aquí vamos a otra parte, ¿no? O sea, por ejemplo, la Biblia, allá es un tesoro que es dividido, o sea, en páginas, o sea, en sueltas, que pues si te capturan y tienes, pues, por ejemplo, algunas páginas, pues se perdieron unas páginas, ¿no? Pero lo hacen de esta manera para que pues no se pierda la Biblia completa. O sea, se las van dividiendo como para que pues algunos puedan leer unos fragmentos, otros, y es una forma en la que pues van compartiendo el mensaje de Jesús. Em, Otra forma en la que los cristianos perseguidos viven su fe es con un perdón activo. O sea, ellos no tienen odio, no tienen rencor hacia las personas que los están persiguiendo. O sea, eh, ellos aman a las personas, o sea, y ellos se demuestra con su, su servicio, su silencio también. Su vida misma es su único y más potente sermón. O sea, ya no se puede hablar mucho de Jesús, no se puede predicar mucho, pero sí actúan mucho. Y eso es algo que aquí nos tiene que resonar bastante. O sea, nosotros aquí podemos tener la oportunidad de hablar muchísimo de Dios. O sea, podemos hablar de Dios en cualquier momento sin problema. Nadie nos puede encarcelar, nadie nos puede hacer nada por hablar y predicar el mensaje de Jesús. Pero a veces no actuamos de tal manera. O sea, podemos hablar muchísimo, pero nuestras acciones no dan o no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos diciendo. Y allá los cristianos que pues no pueden hablar mucho de Dios, ellos se esfuerzan para que su vida sea pues el evangelio que vean las demás personas, como decía un gran santo, que yo creo que muchos aquí pueden saber esa frase, ¿no? De que predica el evangelio y cuando sea necesario usa las palabras. Entonces, ellos se esfuerzan muchísimo en que pues su vida demuestre que siguen a Cristo, que lo aman, que lo tienen. Y creo que eso es algo que nos puede enseñar a nosotros, el vivir de esa manera. Em, y pues bueno, hay otra cosa que también yo creo que nos debe sacudir muchísimo el alma, es que más de 3.600 millones de personas en el mundo nunca han escuchado el nombre de Cristo. Y esto también es más que nada por la persecución.
O sea, ese es el muro que impide que las personas puedan escuchar el nombre de Cristo. O sea, algo que a nosotros es súper familiar desde que nos bautizaron, que escuchamos el nombre de Jesús, el nombre de Dios, o sea, que lo tenemos, que lo podemos escuchar todos los días, en, en las misas que hay en la semana, cada domingo. Allá eso es algo casi imposible. O sea, hay naciones donde el 99% de la población jamás ha acudido a una misa. Y no solamente nos tenemos que pensar esto ocurre en Corea del Norte, en África, no, hay naciones donde también, por ejemplo, en ciertas naciones bueno, en ciertas regiones de Turquía, esto ocurre. Tenemos, bueno, conocidos turcos que son cristianos, que son católicos, y ellos nunca han podido acudir a una misa, porque en las regiones donde ellos viven no hay iglesias. Ellos si quieren ir a una misa tienen que ir a Estambul, que son los lugares donde pues sí hay parroquias, donde hay misas, donde muchos nos han compartido que hay aumento de cristianos, que eh, cada vez hay más católicos que están yendo a misa, pero en ciertas regiones de Turquía, en ciertas poblaciones, no hay misas, no hay misas, y eso es algo que aquí nosotros tenemos en cualquier momento de nuestro día. O sea, y podemos ir, si no es en la misa de la mañana, podemos ir a la misa de la tarde, y eso es algo de todos los días, en cualquier lugar, o sea, casi. Aquí en México, casi todos los pueblitos hay una parroquia, o sea, siempre puedes ir a misa. O sea, no hay como tal ese impedimento que hay en otras naciones. Y como les digo, Turquía no es una nación donde sea tan castigado, tan penado el seguir a Cristo por el gobierno o algo así. Más que nada es como por la comunidad, por las personas que si te tachan te dicen que hay algo muy fuerte que en una ocasión, en un testimonio, nos compartió una muchacha que nos decía que su abuela le decía que era mejor si era prostituta a que fuera cristiana. Y eso es algo en Turquía. No estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando de Nigeria, no estamos hablando de eh, China, o sea, estamos hablando de Turquía, que no es, como les digo, no está dentro de los primeros tres lugares, lugares con más persecución a los cristianos. Entonces, es algo que es fuerte y que, pues, como les digo, es triste saber que hay tantos millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo. Y como también les decía, en Afganistán, Somalia, la Eucaristía es un sueño imposible. Es algo que para nosotros es algo común, para allá es algo casi imposible. Hay comunidades en donde pasan años sin sacerdotes porque para poder asistir a una misa es un milagro que podría costarles la libertad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos amando a Cristo? ¿Qué tanto nosotros nos esforzamos eh, por ir a misa, por predicar el Evangelio, por vivir una vida cristiana? O sea, o ya nos ganó la comodidad, o realmente no amamos tanto a Jesús, porque aquí nosotros tenemos una fe, yo creo que cómoda, y pues a veces también, como les decía, por apariencia, no nos esforzamos, a veces creo que nada más estamos ahí, pero no como con esa convicción que nuestros hermanos que están en otras partes del mundo no están yendo por una apariencia o por quedar bien, lo hacen por amor a Jesús, a Cristo. Entonces, igual, yo creo que es algo que nos deberíamos de poner a preguntarnos. Y pues igual, no sé, Richie, si quieras agregar algo. No, qué increíble. La verdad es que, bueno, yo sinceramente desconocía muchas cosas, ¿verdad? Que has comentado, porque eh, esto realmente es extenso. Yo no tenía idea que era tan extenso esta persecución.
Y qué increíble que nosotros, que sí tenemos estas facilidades, por decirlo así, eh, estas comodidades, y más bien muchas veces no nos ponemos, como dicen, las pilas, ¿verdad? Las baterías, y, y empezamos fuerte con esto, ¿verdad? Con la espiritualidad. De hecho, hay una anécdota que contaba un padre en la homilía de que lo invitaron a comer, a cenar. No sé si usted la ha escuchado, de repente sí la ha escuchado. Y bueno, dice el sacerdote que él escondió la cuchara de plata en la Biblia de ellos, en la que tenían en el altar. Y entonces, pues resulta que al tiempo ya la señora, la dueña de la casa, la mamá, ¿verdad? Ya se empezaba a sentir incómoda porque le decía al esposo que el sacerdote se había robado la cuchara. Entonces, de ahí hubo un tiempo que estuvo como un poco alejada y como resentida, ¿verdad? Hasta ya un punto que no aguantó más y le dijo que por qué se robó una cuchara de plata que tenían ellos. Y entonces el sacerdote le dijo que no, que estaba en la Biblia, que él se la puso ahí. O sea, imagínense en tanto tiempo y todo, y ese rencor que tenía adentro y la cuchara ahí estaba. Y el padre lo hizo al propio, ¿verdad? Para ver si llegaba y agarraba y leía la Biblia. Y entonces la muchacha hasta que se sonrojó y se puso de todos los colores y se fue y ya después llegó a pedirle perdón. Pero sí, de ahí eso nos dice hoy en día nosotros que, o sea, nosotros tenemos cantidades de libros, de Biblias, tenemos acceso a muchas cosas, a muchas parroquias, el Santísimo, hay capillas de oración perpetua, tantas que hay, y muchas veces solas, muchas veces está Jesús ahí solo, ¿verdad? Entonces, de ahí Exacto. sí realmente nos pone a pensar este tema tan importante, y eso sería. No, pues sí, o sea, la verdad es que yo tampoco tenía conocimiento de muchas naciones en las que ocurre esto, pero yo creo que también aquí, como para, o sea, como para cerrar también, es también saber qué podemos hacer nosotros. Porque igual ahorita escuchando esto decimos, híjole, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, porque creo que es algo que nos va preocupando y que podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia, como personas? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los cristianos perseguidos? Y pues yo pienso que lo primero es saber que pues la iglesia no los está abandonando. O sea, la iglesia tiene organizaciones como ACN, que es Ayuda a la Iglesia Necesitada, que reconstruyen templos y pues se sostienen a sacerdotes que deciden quedarse en zonas de guerra o en estos lugares donde pues hay un gran riesgo de, pues, de que los asesinen. Esta organización pues se dedica a ayudarlos, pero bueno, en nuestra parte, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues primero, yo creo que informar, o sea, yo creo que los que escuchen este podcast, lo ideal sería que lo compartieran para que más personas sepan qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo con los cristianos. O sea, qué está pasando, cuántos cristianos son perseguidos, cuántas personas aún no conocen a Cristo y que es algo que deberíamos nosotros esforzarnos, porque Jesús nos dejó esa tarea a nosotros también, o sea, de llevar el Evangelio a todos los lugares, a cada rincón del mundo. No es algo que solo se los dejó a los sacerdotes y a las hermanas religiosas, no, esto es algo que nos dejó a todo cristiano. Entonces, como cristianos nos debemos de esforzar en llevar el Evangelio desde nuestros lugares, desde nuestras, eh, o sea, no estoy diciendo que nos vayamos ahorita a Corea del Norte todos y llevemos ahí el Evangelio, porque igual no está en nuestras posibilidades, no está en nuestras posibilidades ir a Nigeria, que si está, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues eh, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades.
porque hay muchos de las personas que conocemos que igual tienen una idea errónea de Dios, de quién es, y no saben quién es, o sea, realmente puede que los hayan escuchado, que lo escucharon en el catecismo y es todo, pero se quedaron con una idea o igual y ya ni se acuerdan de lo que escucharon en el catecismo y pues no saben o no conocen a Dios. Entonces, nosotros como creyentes tenemos esa tarea de llevar el Evangelio a cada rincón, empezando también por nuestras familias y por nosotros, o sea, también nosotros formarnos es algo que es muy importante. Lo segundo, apoyar, o sea, ayudar también materialmente, ya sea con donaciones en materia, o sea, como alimentos, artículos que puedan ser de ayuda, o sea, ropa, cosas de ese estilo, ¿no? Y lo tercero, orar. O sea, es lo más importante el saber que, o sea, ellos yo creo que lo que más han de querer y saber es que no están solos y cómo podemos ayudarles orando por ellos. O sea, todos somos parte de un solo cuerpo y si un miembro sufre, todos sufrimos. Entonces hay que estar unidos en oración, siempre tenerlos en nuestras oraciones, como les digo, no solo a los cristianos que están en las naciones más perseguidas, sino también a los que están aquí, aquí al lado, a la vuelta de la esquina, o sea, todos, siempre estar pidiendo unos por otros, todos por todos. Es lo que nosotros podemos hacer desde donde estamos, estar informándonos, apoyando y orando. Y así es, la verdad es que nosotros tenemos que ponernos las manos en el corazón y realmente pensar y preguntarnos qué estamos haciendo, ¿verdad? Hay tantas maneras de empezar a movernos, de empezar a ayudar, así como nos lo comentó nuestra hermana Mili. Y bueno, eh, esto como que me crea una pregunta y es como general, como para todos, si es que, ¿qué podemos hacer hoy para vivir nuestra fe con más valentía? Por ejemplo, hay muchísimas personas que van a misa, pero solo de domingo. Entonces, eh, pues está bien, no digo que esté mal, porque están yendo a misa dominical, pero tal vez si se han preguntado si de alguna manera pueden ayudar. De repente hay algunas hermanas, algunos hermanos que tienen una voz muy bonita y no la han puesto al servicio de Dios, o que tal vez se les da a enseñar a niños y podrían ser buenos catequistas y están dejando pasar esas oportunidades tan bonitas, ¿verdad? Y están dejando pasar de todas estas experiencias tan bonitas que como católicos nos va formando en nuestro espíritu y en nuestro ser. Entonces, realmente nosotros qué estamos dispuestos a hacer o qué estamos dispuestos a perder por Cristo, porque pues obviamente van a llegar momentos en que vamos a tener que decidir. Entonces, en esos momentos, pues di que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para tomar las decisiones correctas en cada uno de esos momentos. Y pues que nuestra fe no se mantenga como tambaleándose, depende de las situaciones, porque sí, a veces es complicado hablar de fe o si uno dice que uno es católico, entonces más lo critican a uno, más están esperando que uno caiga, que uno cometa un error. eh, por ejemplo, yo en el trabajo, todos saben que yo soy católico, sin que yo se los diga. Entonces, eh, una cosa muy diferente, que a veces uno tiene un carácter un poco fuerte, pero la idea es que si uno va a la iglesia, uno va porque la iglesia es un hospital de pecadores,
no un museo de santos. Entonces, siempre tratar de mejorar y tratar de ver en qué podemos servir, en qué podemos ayudar en la iglesia, a nuestros hermanos y por supuesto, rezar por las personas que están siendo perseguidas, ¿verdad? Por toda esta persecución. Y a eso voy yo, digamos. Quisiera preguntarte, ¿qué tan efectivo o qué tan bueno es lo que es rezar, ¿verdad? Y ofrecer misas y todo esto por las personas que están siendo perseguidas. Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque a veces yo creo que caemos en esa desesperanza de decir, ¿de qué sirve que esté orando si a veces la situación está igual o a veces hasta peor, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que a veces estamos orando por una situación y no vemos que esté pasando nada, pero aquí está tener la confianza en que Dios está obrando siempre. Em, Hablando como precisamente de los que les estaba, nuestros amigos turcos, nuestros conocidos, eh, nosotros, bueno, mi hermana y yo siempre estamos pidiendo mucho por los cristianos perseguidos en el rezo del Santo Rosario que hacemos en transmisión en vivo. La comunidad con la que rezamos por lo general, em, siempre tenemos como esa petición en general. Y hace poco mi hermana me estaba compartiendo que una de las personas que son allá los cristianos que están allá en Turquía nos estaba compartiendo que abrieron ya una iglesia en Turquía. Entonces, a veces puede ser que sí, a veces entre ellos tienen peleas, tienen conflictos, eh, hay a veces ese roce entre los protestantes y los católicos, porque ellos, al ser tan pocos, ellos se unen en una sola comunidad, o sea, no existen esas peleas así como aquí que a veces uno no puede convivir con los protestantes porque siempre hay como que ese choque, allá no, allá sí hay a veces peleas, pero ellos se arreglan muy rápido porque saben que son muy pocos y ellos, o sea, a fin de cuentas están siguiendo a Cristo, a Dios, ¿no? Entonces, ellos están juntos, es algo que a nosotras nos sorprende muchísimo ver que allá no están de que, como aquí, ¿no? Que siempre escuchas los comentarios de a veces de los protestantes que idólatras, que no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, allá es algo que nos sorprendió muchísimo ver que ellos se unen, están en una comunidad. Y sí, o sea, como les decía, a veces sí era como se pelean y todo, pero se arreglan y al ver que ahorita ya tengan una iglesia en la que se puedan reunir, es algo que nos emocionó muchísimo. Saber que las oraciones que estamos haciendo, claro que son escuchadas y que Dios está obrando y que así como está obrando en nuestros hermanos en Turquía, está obrando en todas las personas que ponemos en oración. Entonces, sí puede ser que a veces decimos, no, pues no veo que esté pasando nada o así, pero no perder esa fe, no dejar de pedirle a Dios porque Él nos está escuchando y Él está haciendo posible lo que nosotros le ponemos en oración, que a veces puede que parezca imposible, pero pidamos por esas, nuestros hermanos en esas naciones donde es aún peor, como que es pena de muerte ver a alguien con una Biblia o pena de muerte el saber que se convirtieron al cristianismo, hay que pedir para que eso cambie y muy seguramente eso va a pasar, va a cambiar y puede hacer que ya no sea penado y que las personas empiece a haber un aumento de cristianos en muchas naciones, porque seguro que así va a ser. Sí, qué increíble, ¿verdad? Y así como lo dices, mientras acá hay católicos peleándose con otros católicos o católicos peleando con protestantes, lo cual, bueno, nunca me ha parecido a mí el debatir, ¿verdad? Temas con hermanos protestantes, ¿verdad? Me ha parecido un poco ilógico, ¿verdad? Porque si la mente se abre, pues, al entendimiento y simplemente, pues
ahí ya la persona va a ir entendiendo. O en este caso, lo que estamos viendo es que es tan fuerte la persecución que para ellos pensar en debatir y estas cosas son cosas como secundarias, como terciarias. Lo importante es tener la paz, tenerse en respeto entre ellos y estos son como frutos que se están dando por medio de esto, frutos que el Espíritu Santo les está dando a ellos en medio de la persecución. Y todo esto llega como por medio de nuestras oraciones. Todo esto llega por medio de todas estas veces que nosotros rezamos, que nosotros le pedimos a Dios, que ponemos en las intenciones a los cristianos perseguidos y realmente que este mundo espiritual es tan grande que a veces no lo podemos comprender. A veces quisiéramos poder ver cómo se ve una oración llegando a otra persona en otra parte del mundo, pero no podemos, pero sí sabemos que esa oración llega. Y esa paz que solo da Dios, de hecho, hace mucho vi una película del Santo Padre Pro, que es de México, y mis respetos, porque había persecución allá, no me acuerdo en qué año era, pero sí había mucha persecución, entonces él se vestía de mecánico, o de carpintero, o de albañil, y así, hacía misa. Así hacía misa en lugares, en un taller, que en un lugar de carpintería y así, hasta que lo encontraron y lo fusilaron, ¿verdad? Pero bueno, realmente él se veía lleno de paz y fue lo que más les, les cayó mal, ¿verdad? A los otros, a los del gobierno, porque le dieron como el último deseo que quería de rezar. Entonces, qué increíble rezar por ellos y perdonarlos y todo. Realmente Dios se encarga de llenar a las personas de esta paz espiritual y de todos estos dones, de esta tranquilidad, de la paz, de la valentía, porque realmente hay que ser muy valiente para sobrevivir en estos campos. Muchas otras personas, si no es que nosotros mismos de repente si estuviéramos en esas, pues habría que ver cuál sería nuestra decisión. Entonces es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Nosotros somos creyentes porque de verdad somos creyentes o porque de ahí simplemente tenemos esta comodidad, ¿verdad? Y de ahí eso sería, ¿verdad? De mi parte. No, pues sí, totalmente. O sea, es algo que deberíamos de preguntarnos. Y también, yo creo que también como para cerrar y no olvidar, es pedir también muchísimo por nuestros hermanos misioneros, porque ellos se encargan de llevar la palabra a esos rincones del mundo donde, pues como les decía, a veces no se escucha nunca el nombre de Cristo. Entonces, ellos van a lugares a veces que dice uno, wow, o sea, ¿cómo entraron ahí? ¿Cómo están ahí? Y ahí están. Entonces, hay que tenerlos en nuestras oraciones, pedir y también apoyar, que yo creo que es algo que em, podemos hacer todos en el Domund, que es algo que igual si nunca lo habían escuchado, es el Domingo Mundial de las Misiones, es en octubre, siempre cambia la fecha, es, si no mal recuerdo, creo que es el tercer domingo de octubre, pero igual, para que estén pendientes, o sea, es en octubre, eso sí es totalmente, es el mes de las misiones. Entonces, nosotros podemos ayudar desde donde sea que estemos en este domingo y precisamente es para apoyar a los misioneros que están en todo el mundo y la iglesia se encarga de llevar ese apoyo que nosotros depositamos en el Domingo Mundial de las Misiones a todos los misioneros que están alrededor del mundo. Pero igual, no solamente eso, hay que pedir por los misioneros que están en todas las naciones y también nosotros ser misioneros en nuestros lugares, o sea, como les decía y como decía Richie ahorita, llevar la palabra así con valentía y no estar
cómodos, porque pues no, o sea, tenemos que ser valientes y llevar y hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Entonces, igual hay que estar eh, amando mucho a Dios y pedirle que nos ayude a amarlo más. Por si en dado caso estamos ahí medio tambaleando o nuestro amor está muy débil, pues a quién mejor pedirle que a Él y a la Santísima Virgen María que nos ayuden a amarle más y pues tener este deseo de llevar a más personas el mensaje de Jesús y que más personas lo conozcan, lo amen y se sientan amados por Él. Muchísimas gracias, Mili. Y bueno, recordemos, ¿verdad? Que y pues nosotros no somos nada y Dios lo es todo. Él es el que nos da a nosotros las gracias, Él es el que nos da las ganas de movernos, Él es el que enciende en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Y qué bonito sería que se llegue en algún momento que, bueno, ya no haya tanta pelea, tanta división, sino que sea esta unión para orar, esta unión para realmente mandarles toda la ayuda espiritual a estas personas que están misionando en Kenia, en Paracourse, en Turquía, en todos estos países que tienen esta fuerte persecución religiosa, ¿verdad? Y, y bueno, esto sería, ¿verdad, hermanitos? Que Dios los bendiga y mil y a ver si me podrías ayudar con la oración final. Claro que sí. Bueno, Señor Jesús, te pedimos para que nos hagas valientes, para que nos des un amor puro y más grande hacia ti, a tu Santa Iglesia Católica, a nuestros hermanos, que podamos seguir el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo, que podamos llevar con amor, con convicción, tu palabra a cada rincón, que no tengamos miedo de amarte y de demostrar que somos cristianos, que queremos que más personas se sepan amadas por ti y que tengan esa dicha y privilegio que tenemos nosotros de seguirte, de conocerte. Te pedimos por todos nuestros hermanos cristianos perseguidos alrededor de todo el mundo, por todos aquellos que nunca han escuchado tu nombre. Te pedimos para que los misioneros que se encargan de llevar tu palabra puedan llegar a cada rincón, a cada corazón y que cada persona pueda haber escuchado tu divino nombre. Te pedimos para que más almas se acercan, se conviertan a ti y que ya no exista esa división que existe entre nosotros, católicos, cristianos, que nos unamos para que más personas te conozcan, te amen y vivan el Evangelio. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, así llegamos al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Hoy no hemos escuchado solo un tema, hemos contemplado una realidad viva, una iglesia que sufre, sí, pero que también ama, perdona y permanece firme. Una iglesia que incluso en medio de la persecución no deja de ser luz y que la voz de Cristo siga resonando en lo más profundo de nuestra alma. No estamos solos. Tal vez hoy no nos persiguen con cadenas, pero sí con indiferencia, burlas o silencios. Y ahí también estamos llamados a ser valientes, a no negociar nuestra fe, a amar sin miedo. Gracias, Mili, por recordarnos que la iglesia no se rinde porque Cristo no la abandona. Y a ti que nos escuchas, no apagues esta llama. Lleva este mensaje a tu vida, a tu familia, a tu entorno, porque el mundo no necesita cristianos cómodos, necesita corazones encendidos. Esto fue Vox Veritatis, donde la verdad no solo se escucha, se vive.